Bueno, hola con todos, mi nombre es David Nieto y les voy a hablar sobre lo que son las definiciones básicas del programa SPSS. Como sabemos, el programa SPSS es una gran herramienta para lo que se refiere a la estadística, a los cálculos estadísticos. Nos sirve para encontrar los diferentes tendencias, las dispersiones entre varias opciones más. Ahora, veamos qué es el SPSS. El SPSS es un sistema amplio y flexible de análisis estadístico y gestión de información, que es capaz de trabajar con datos procedentes de distintos formatos, generando desde sencillos gráficos de distribuciones y estadísticos descriptivos hasta análisis estadísticos complejos que nos permitirán descubrir relaciones de dependencia e interdependencia, establecer clasificaciones de sujetos y variables, predecir comportamientos, etc. Como podemos ver, lo que nos dice aquí es que el programa es una herramienta, es una gran utilidad que nos sirve para manejar lo que son las bases de datos. Podemos utilizar bases de datos ya sea creadas en el mismo programa o podemos importarlas de otros programas compatibles con el mismo, ya que como sabemos la mayoría de empresas trabajan con el programa Excel. Entonces este programa tiene la facilidad de importar esas bases de datos que tengamos en el programa Excel para poderlas manipular aquí y realizar lo que son los cálculos estadísticos. Continuemos. El programa SPSS cuenta con una simple interfaz para el análisis estadístico. Proporciona opciones para desarrollar el trabajo en forma rápida y eficiente, debido a que se trabaja a través de ventanas específicas como son el editor de datos que sirve para definir las variables, un visor o ventana de resultados que sirve para analizarlos a lo que son las variables, mostrándolos u ocultándolos de forma selectiva. Aquí tenemos lo que es el visor de datos, es esta pantalla de aquí. En esta parte lo que generalmente aparece son los cálculos estadísticos que realicemos. Ya, mientras que el visor de el editor de datos es esta pantalla que vendría a ser la pantalla principal del programa SPSS. En esta pantalla lo que podemos encontrar es la vista de datos, que es la que estamos actualmente viendo, donde cada columna va a ser una variable diferente que nosotros ingresemos y cada fila son los registros que vamos a ingresar dependiendo de la variable que tengamos. Ya. La otra ventana que encontramos aquí es la vista de variables. Esta viene a ser la más importante, ya que aquí es donde nosotros vamos a ingresar todas las variables que vayamos a ocupar en esta fila que se llama nombre. Lo que simplemente hacemos es darle nombre a las variables, por ejemplo, edad, una variable. Perdón. Edad sería una variable. Otra variable puede ser la etnia, el género, y así podemos seguir ingresando lo que son las diferentes variables que vayamos a utilizar. Como podemos ver, aquí están 4 variables y está en la ventana de vista para variables. Ahora si le pasamos a la ventana de vista de datos, como podemos ver, se van ingresando en cada columna todas las variables que ingresemos en la vista de variables. Este editor de datos nos permite darles características a las variables. Por ejemplo, en edad podemos poner lo que es el tipo, dependiendo de lo que sea, puede ser numérico o pueden ser cadenas de texto, la anchura de la variable, es decir, el número de caracteres que vamos a utilizar para la variable, decimales, las etiquetas que generalmente se utiliza el mismo nombre de la variable en etiqueta, valores que es
una opción muy importante que nos permite, que la vamos a utilizar cuando existan variables de opción múltiple, como por ejemplo la etnia, que podemos tener varias opciones como blanco, mestizo, negro, o el género, que puede ser masculino y femenino. Entonces esta columna lo que nos permite es darle un código a cada una de las opciones de la variable. Lo único que debemos hacer es ingresar aquí en valor un número el cual queramos que se asigne a cada una de estas opciones, y en etiqueta debemos poner lo que es en sí la opción de la variable. Por ejemplo, en género, en la etiqueta podríamos poner masculino o femenino, cualquiera de las dos, y a cada uno de los dos debemos darle un número. Por ejemplo, para masculino le podemos dar el número 1 y para femenino el número 2. Ya. En perdido, eso casi no se lo utiliza, siempre se lo deja así. Columnas vendría a ser la anchura de una columna. Por ejemplo, está aquí en 8. Le aumentamos, nos pasamos a la vista de datos. Como podemos ver, la columna de la variable edad se hizo más ancha. Entonces esto vendría a ser utilizado más para darle el tamaño a la columna. Aquí en alineación lo único que hace es poder alinear el nombre de la variable, si queremos centrado, si queremos a la izquierda o a la derecha. En medida, aquí debemos elegir, tenemos opciones de escala, ordinal o nominal. Escala siempre se utiliza para valores numéricos, o para lo que son las variables de una única opción, como por ejemplo la edad, que no tiene varias opciones. En cambio, en las variables que son múltiples, como etnia y género, que tienen varias opciones en sus respuestas, lo que podemos colocar es ya ordinal o nominal, dependiendo del caso. Y en rol eso queda en entrada, ya que nosotros vamos a hacer que ingresemos los datos. Continuemos con eso. Ya, aquí tenemos el concepto de lo que es el editor de datos que les indiqué hace un momento. Dice que muestra el contenido del archivo de datos. Puede crear nuevos archivos de datos o modificar los existentes en el editor de datos. Si se tiene más de un archivo de datos abierto, habrá una ventana editor de datos independientes para cada uno. Ya, el concepto de lo que es el visor. El visor son todas las tablas, los gráficos y los resultados estadísticos que nos va a mostrar el programa. Siempre que enviemos a calcular, por ejemplo, aquí tenemos una base de datos ya hecha. Para que nos aparezca el visor, pongamos a analizar un estadístico descriptivo, digamos frecuencias de la edad, digamos. Entonces colocamos en estadísticos y ponemos que nos calcule la moda, el máximo, el mínimo y la media. Vamos a continuar, y aquí en gráficos seleccionamos el gráfico que deseemos, ¿no? Puede ser en barras o en sectores. Escojamos uno de barras. Continuar, ponemos aceptar. Entonces en este momento lo que nos va a aparecer es el visor de datos con los resultados de los análisis estadísticos. Como podemos ver aquí están las frecuencias de la variable edad. Aquí está la media, la moda, el mínimo y el máximo. Aquí tenemos una tabla y aquí está el gráfico de barras que escogimos. Ya, como podemos ver, el visor de datos lo que nos ayuda es a mostrarnos la información que nosotros necesitemos de los análisis estadísticos que realicemos. Ya, continuemos. Ya, el editor de tablas pivote. En este editor se pueden modificar los resultados mostrados en este tipo de tablas de diversas maneras. También existe el editor de gráficos, que puede modificar los gráficos y los diagramas de alta resolución en las ventanas de los gráficos, e incluso cambiar el tipo de gráfico.
el editor de resultados de texto. Los resultados de texto que no aparezcan en las tablas pivote pueden modificarse con el editor de resultados de texto. También tenemos lo que es el editor de sintaxis, que nos dice que puede pegar las selecciones del cuadro de diálogo en una ventana de sintaxis, donde aparecerán en forma de sintaxis de comando. Aquí tenemos lo que es la barra de estado. En el programa la podemos localizar en la parte inferior, que es la que se encuentra en esta parte de abajo, donde podemos ver el título del programa, la compañía que lo produció, como es IBM, etcétera. El concepto de la barra de estado nos dice que aparece en la parte inferior de cada ventana de IBM SPSS y nos proporciona la siguiente información: el estado de comando. En cada procedimiento que se ejecuta, un recuento de casos indica el número de casos procesados hasta el momento. El estado de filtro. Si se ha seleccionado una muestra aleatoria o un subconjunto de casos para el análisis, el mensaje filtrado indica que existe algún tipo de filtrado activado actualmente y por tanto el análisis no se incluyen todos los casos del archivo de datos. También encontramos lo que es el estado de ponderación, que nos indica que se está utilizando una variable de ponderación, para ponderar los casos de análisis. Y por último el estado de división del archivo, que indica que el archivo de datos se ha segmentado en diferentes grupos para su análisis en función de valores de una o más variables de agrupación. Entonces, como podemos ver, la barra de estados es muy importante. Aquí tenemos lo que son los editores que presentamos anteriormente. Área de descuento de casos. Son estos pequeños cuadros que se encuentran en la parte inferior derecha. Ya. Continuamos. También en este programa de SPS podemos encontrar mucho lo que se refiere a cuadros de diálogo, que nos son de gran ayuda para las cosas que no entendamos. El concepto de cuadro de diálogos dice que la mayoría de las opciones de los menús acceden a un cuadro de diálogo cuando se lo selecciona. Los cuadros de diálogo se utilizan para seleccionar variables y opciones de análisis. Los cuadros de diálogo para los procedimientos estadísticos tienen normalmente dos componentes, que son la lista de variables de origen y la lista de variables de destino. En la lista de variables de origen solo aparecen los tipos de variables que el procedimiento seleccionado permite, mientras que en la lista de variables de destino, una o varias listas que indican las variables elegidas para el análisis. Un ejemplo son las listas de variables dependientes e independientes. Ya. Los cuadros de diálogos en general son los que nos aparecen cuando seleccionamos alguna de estas opciones, por ejemplo, frecuencias. Este vendría a ser un cuadro de diálogo. O si escogemos otro cuadro, por ejemplo, otra opción, por ejemplo, comparar medias, igual, este vendría a ser el cuadro de diálogo. Cada opción tiene su cuadro de diálogo. Ya. Tenemos los controles del cuadro de diálogo. Son aceptar o ejecutar. Este ejecuta el procedimiento. Después de seleccionar las variables y elegir las especificaciones adicionales, debemos pulsar en aceptar para ejecutar el procedimiento y cerrar el cuadro de diálogo. Por ejemplo, lo que hicimos anteriormente con el estadístico descriptivo. Nos apareció el cuadro de diálogo, escogemos cualquier variable y para ejecutar simplemente le damos en aceptar. Si no queremos ejecutarlo, lo podemos en cancelar. Por ejemplo, hagamos de nuevo. Ahora escojamos otra variable, cojamos peso
Igual ponemos en estadísticos que nos calcule lo mismo, la media, la moda, el mínimo y el máximo. Y como nos explicaba anteriormente en la diapositiva, que nos dice el control de aceptar o ejecutar. Aquí podemos encontrar aceptar. Entonces, como podemos ver, nos lleva al visor de datos y nos entrega toda la información que solicitamos al programa en lo que es la pestaña de analizar. Ya, continuamos. Otros controles del cuadro de diálogo son pegar, que genera la sintaxis de comandos a partir de selecciones del cuadro de diálogo y lo pega en la ventana de sintaxis. Existe también el control de restablecer. Por ejemplo, abramos un cuadro de diálogo, comparar medias. Aquí tenemos la opción de restablecer, que nos dice que desactiva las variables en las listas seleccionadas y restablece todas las especificaciones del cuadro de diálogo y los subcuadros de diálogo al estado por defecto, o sea, como eran inicialmente, antes de que realicemos las modificaciones que vayamos a hacer. Por ejemplo, aquí pasemos unas variables y para restablecer, al dar clic aquí, nos regresa todas las variables al primer cuadro, o sea, empezamos de cero de nuevo en lo que sería en este cuadro de diálogo. Ya. Otro, la opción de cancelar. Cancela los cambios que se realizaron en las selecciones del cuadro de diálogo desde la última vez que se abrió y lo cierra. Esto solo lo utilizaríamos en caso de que ya no vayamos a utilizar ninguna opción. Simplemente le damos en cancelar y lo que hace es salir del cuadro de diálogo. Y hay la opción de ayuda, lo cual nos proporciona ayuda contextual. Por ejemplo, pongamos frecuencias. Al dar clic aquí nos llevará, dependiendo si disponemos de internet, nos lleva a una página donde nos explica textualmente una ayuda para utilizar esa opción, ese cuadro de diálogo, como podemos ver aquí. Esto lo podemos realizar para cualquier cuadro de diálogo. Siempre nos va a buscar para que nos explique para qué funciona cada cuadro de diálogo, en este caso de frecuencias. Puede ser el cuadro de diálogo también de las medias o de las tablas. Por ejemplo, comparar medias o el de tablas. Ya. Bueno, eso sería todo lo que se refiere a las definiciones básicas del programa SPSS. Continuaremos en un próximo video.